político, porque la política es eso. Les quería leer, perdón, no quiero abusar, pero les quiero leer algo de Freud, el malestar en la cultura, que me parece soberbio. El párrafo es terrible, pero lo imprimí y quise leérselo porque, obviamente Freud no era ningún revolucionario, ni yo estoy intentando hacer ningún freudo-marxismo, eso me parece un género lamentable. Pero Freud, que quizás se proclamase apolítico, yo creo que el viejo Freud era un liberal de derecha, simplemente. Sin embargo, tenía una lucidez muy especial y una sensibilidad muy grande para ciertas cosas, quizás por ser austríaco y judío, las dos cosas. Dice: evidentemente al hombre no le resulta fácil renunciar a la satisfacción de estas tendencias agresivas suyas. Está hablando de la fuerza de la agresividad, ¿no? Del amor y del odio, frente a lo cual el marxismo nunca supo nada, ¿no? Hasta que no apareció en la escena del psicoanálisis. No se siente nada a gusto sin esa satisfacción. Por otra parte, un núcleo cultural más restringido ofrece la muy apreciable ventaja de permitir la satisfacción de este instinto mediante la hostilidad frente a los seres que han quedado excluidos de aquel. Dice: siempre se podrá vincular amorosamente, subrayo el término, amorosamente, entre sí a mayor número de hombres, con la condición de que sobren otros en quienes descargar los golpes. Esto es lo que se llama segregación. Bueno, me acuerdo del viejo Borges que decía astutamente: lo mejor que puede tener un grupo de escritores que se reúnen para hacer una revista, algún objeto odiado en común, eso les da unidad. Y sigue diciendo Freud: en cierta ocasión me ocupé en el fenómeno de que las comunidades vecinas y aún emparentadas son precisamente las que más se combaten y desdeñan entre sí, como por ejemplo españoles y portugueses, alemanes del norte y del sur, ingleses y escoceses. A la lista esa tenemos que agregar la ex Yugoslavia. Cuando cayó Tito fue el infierno. Denominé a este fenómeno narcisismo de las pequeñas diferencias, aunque tal término escasamente contribuye a explicarlo. Me parece bárbaro esto, que lo aclare, porque esto es inexplicable. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Cualquier comunidad que yo observe siempre va a haber segregados. Es la fórmula que siempre uso yo. Basta que dos se identifiquen con un tercero para que aparezca un cuarto expulsado, segregado. Esto es así. Ustedes verán, pero ¿por qué en última instancia es así? No tengo la más puta idea. Nadie tiene la más puta idea. Nadie tiene la más puta idea del origen de la división de la sociedad en clases. Ustedes dirán, Engels en el Anti-Düring expuso algunos cánones bien claros cuando dijo: para que haya división de sociedad en clases es necesario que haya excedente económico, seguro, pero eso es la condición de posibilidad de la diferencia, no la condición suficiente. Es necesario que haya un excedente, pero de ahí no se deriva, como por un salto, no se deriva en absoluto el origen de la explotación del hombre por el hombre. Ustedes dirán, ¿cuál es el origen? No tengo la menor idea. Nadie tiene la menor idea. Nadie tiene la menor idea ni siquiera del origen de la religión, ni del origen del origen. El siglo XIX aspiraba a presenciar el origen y poder sostenerlo, pero no, hay cosas inexplicadas en la sociedad humana y quizás inexplicables en última instancia. Pero hay que tenerlo en cuenta esto. Bueno, el pueblo judío, diseminado por todo el mundo, se ha hecho acreedor de tal manera importantes méritos en cuanto al desarrollo de la cultura de los pueblos que lo hospedan. Pero por desgracia, ni siquiera las masacres de judíos en la Edad Media lograron que esa época fuera más apacible y segura para sus contemporáneos cristianos. Una vez que el apóstol Pablo hubo hecho del amor universal por la humanidad el fundamento de la comunidad cristiana, observen esto, surgió como consecuencia ineludible la más extrema intolerancia del cristianismo frente a los gentiles. En cambio, los romanos, cuya organización estatal no se basaba en el amor,
Desconocía la intolerancia religiosa, a pesar de que entre ellos la religión era cosa del Estado y el Estado estaba saturado de religión. Tampoco fue por incomprensible azar que el sueño de la supremacía mundial germana, esto lo dice un austríaco y judío, ¿no?, recurriera como complemento a la incitación al antisemitismo. Por fin, nos parece harto comprensible que la tentativa, acá termina la cita con esto, ¿no?, de instaurar en Rusia una nueva cultura comunista recurra a la persecución de los burgueses como apoyo psicológico. Pero nos preguntamos, preocupados, ¿qué harán los soviets una vez que hayan exterminado totalmente a sus burgueses? La dictadura del proletariado se convierte en dictadura sobre el proletariado, esto lo sabemos. Pero, a ver, lo que quiero sintetizar, la idea del comunismo se basa en una clase universal que pueda volver transparentes las relaciones sociales. Creo que esto es impensable e imposible. La estructura del hombre, hasta donde la podemos conocer, es opaca. Opaca, ¿no? Las diferencias individuales y sociales son muy múltiples e ingobernables. No creo que se pueda aspirar para nada, ni creo que sea deseable hablar de comunismo. Ahora, ¿esto quiere decir reducirse a la pasividad? No, en absoluto. Porque efectivamente estamos enfrentados a un capitalismo salvaje ahora, desde que se eliminaron las regulaciones en los países centrales, ¿no?, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Gran medida de lo que está pasando ahora es consecuencia de aquello, con un dominio cada vez mayor del capital especulativo, es decir, el capital financiero. Luchar contra eso sigue siendo válido. Ahora, no creo que haya una fórmula universal. Las viejas nociones de estrategia, táctica, método, fundamento, etcétera, no sirven para nada, porque la historia sigue tomando desvíos constantes. Y frente a esos desvíos constantes, es por fuerza, un político es un oportunista. Escuchen lo que estoy diciendo, un político es un oportunista, y si no es oportunista no actúa, habla al pedo. Hay una especie de satisfacción onanista en la palabra, que eso lo experimentan todos, todo el mundo, ahora con la campaña se imaginan, ¿no? Nos satura y nos mata todo ese discurso. Pero esos discursos sobrenadan en ciertos islotes de poder muy fuertemente sostenidos, frente a los cuales la izquierda es impotente, porque no entiende, ¿no? Yo creo que literalmente no entiende lo que pasa. Sigue apostando a un proletariado que solo existe en la mente idealizada.